Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis de Centroamérica y del mundo de Focus TV. Esta semana el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, publicó el informe número 11 de perfiles macrofiscales de Centroamérica, que contiene un estudio de la situación fiscal de la región al cierre de 2018. El Centro de Pensamiento concluyó que las estrategias fiscales de los países centroamericanos no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para conocer y profundizar en detalle sobre el tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Abelardo Medina, quien es economista senior y encargado del área de análisis macrofiscal del ICEFI. Bienvenidos a Focus, Abelardo. Al contrario, es un placer acompañarlos en este prestigioso programa. Bien, de acuerdo con el informe, el ICEFI concluye que las estrategias fiscales de Centroamérica no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. ¿Por qué hacen esta conclusión? ¿Qué números la respaldan? Perfecto. Básicamente, tratando de ser muy sintéticos, lo que sucede es que varios países de la región han estado realizando una serie de esfuerzos fiscales muy significativos con el propósito de lograr un solo objetivo: evitar que crezca el saldo de la deuda. Esto en el sentido estricto no es malo, al contrario, pero debido a que para poder evitar que crezca la deuda solo hay dos formas de hacerlo: o incrementando ingresos o disminuyendo gastos, y en la región no se ha observado que haya mejor capacidad de recaudación. El único camino que han logrado encontrar la mayor parte de los países es contraer el gasto. Si los gastos son mal usados, si es gasto que está relacionado con aspectos de corrupción o falta de transparencia, pues incluso diríamos que eso es bueno. Pero la parte mala es que la mayor parte del gasto que se ha estado recortando es el gasto de inversión, que tiene que ver muchas veces no solo con el bienestar de la comunidad, gastos como educación, gastos como salud, sino también que se recorten muchas oportunidades de infraestructura, y todos estos temas le dan competitividad de largo plazo al país. Entonces sí tenemos el problema, es que a pesar de que las constituciones de todos los 6 países de la región mandatan que lo que se debe buscar con el gasto público es el bienestar de la población, la contracción de este gasto parece que, lejos de estar alcanzando el bienestar, estamos solo preocupados, sin que eso sea malo en el sentido estricto, solo por controlar el déficit fiscal y el saldo de la deuda. Claro, Honduras, Costa Rica y Panamá fueron los países que más redujeron su gasto público. ¿A qué se debe este comportamiento? Básicamente los 3 países obedecen a una serie de fenómenos particulares. El caso de Honduras es el más claro. Desde 2014 Honduras implementó lo que nosotros le llamamos un plan de ajuste fiscal. ¿Y qué involucró este plan de ajuste? Un aumento de impuestos. Se recuerdan de que Honduras aumentó el IVA del 12 al 15%, más otros aumentos tarifarios. También implementó una seria contracción del gasto, especialmente aquellos vinculados con la atención a servicios públicos. Entonces, Honduras, lo que estamos observando es la continuación de ese ajuste fiscal. Sigue reduciendo el gasto porque necesita todavía un poco más de esfuerzo, porque todavía no ha logrado evitar que la deuda no crezca. Casos similares, Costa Rica. Bueno, la diferencia con Honduras es que Costa Rica tenía más de una década de no hacer una reforma fiscal, y a finales del año anterior Costa Rica logró hacer una reforma fiscal, pero el déficit de Costa Rica para el año anterior programado era cerca de 7%. Entonces, el nuevo presidente electo, Carlos Alvarado, lo que implementó fue un plan de ajuste, y este plan de ajuste de austeridad total lo que logró fue reducir los gastos, especialmente los gastos de inversión. Y obviamente la contracción de gasto de Costa Rica fue tratando de evitar el crecimiento de la deuda, que también lamentablemente se dio. Por el contrario, El Salvador, Guatemala y Nicaragua aumentaron levemente su gasto público. Llama la atención el caso nicaragüense, pues vive una crisis sociopolítica. ¿Cómo se explica entonces este crecimiento? Bueno, para entender Nicaragua hay que entenderlo antes del momento de la crisis. Si nos recordamos, Nicaragua en los años previos estuvo implementando un plan de infraestructura, un plan de inversión bastante significativo, e estuvo incrementando el tamaño del gasto del gobierno.
O sea, ellos ya tenían planificado incrementar el gasto público durante este año. O sea, lo que observamos en el caso de Nicaragua es que a pesar de la crisis, aumentaron el gasto no tanto como lo tenían previsto originalmente en el presupuesto. Ahora, el problema primario con Nicaragua es que ellos contrajeron un poco el gasto reduciendo el gasto de inversión, pero los gastos de funcionamiento básicamente los mantuvieron constantes porque privilegiaron el pago de los salarios públicos. Entonces Nicaragua elevó su déficit el año pasado como consecuencia de la crisis porque la recaudación cayó más de lo que los gastos disminuyeron. Entonces hay que tener cuidado porque no es en el sentido estricto que Nicaragua como consecuencia de la crisis haya aumentado el gasto, es que ya lo tenía previsto de esa manera y simplemente como consecuencia de estos problemas que atraviesa Nicaragua actualmente no creció tanto como lo tenían previsto, pero lamentablemente la recaudación sí les cayó bastante. El ICEFI también proyecta que este comportamiento hacia disminuir el gasto con baja inversión y pocos ingresos continuará en la región. ¿Qué efectos o consecuencias traería este comportamiento? Hay que recordar que el gasto público debe tener dos condiciones. El gasto público debe ser eficaz en el sentido de que solo se debe gastar aquello en que haya aumentos al bienestar de la población o de la productividad social. Y debe ser eficiente el gasto en el sentido de que se gaste lo mínimo necesario para obtener esos resultados. Si el gasto público se estuviese recortando por mejoras en la eficacia o en la eficiencia, no tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque incluso estaríamos logrando mejores resultados con menor uso de recursos. El problema real que tenemos es que se está recortando indiscriminadamente gasto. Y lo primero que se recorta normalmente son aquellos relacionados con la inversión o con los servicios sociales. Eso quiere decir que para los países que están recortando gasto, lo que estamos viendo en el mediano plazo, a menos que logren mejorar su eficiencia y su transparencia, que no lo vemos en el corto plazo, es que se va a descuidar más la atención del bienestar de la población. Y veamos un par de casos concretos. Veamos un caso concreto que es el Triángulo Norte. En el Triángulo Norte, Honduras tiene los niveles de pobreza más grandes de la región. Y lo que estamos observando es que Honduras está invirtiendo menos y está gastando menos en servicios públicos. Aparte que hay un problema de ubicación de recursos porque se han estado fortaleciendo las asignaciones a las Fuerzas Armadas y otros destinos que no necesariamente son de bienestar para la población. Consecuentemente, ¿qué esperamos en Honduras? Pues básicamente que la población tenga menos opciones de mejora de vida y se siga motivando a los hondureños a migrar. Muy similar en El Salvador, en donde lamentablemente la contracción de gasto ha sido para abrir espacios para poder pagar la deuda, pero ya no para mejorar el bienestar. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Que el salvadoreño va a tener que seguir colocándose en el sector informal o simplemente va a tener que migrar como sus colegas hondureños. Y el caso de Guatemala, que es el más paradójico en toda la región, con unos niveles tan altos de pobreza, simplemente los gobiernos deciden no incrementar su gasto. Entonces, cuando no aumentan el gasto, le pasa lo mismo que sus contrapartes centroamericanos. Entonces, lamentablemente, si sigue la misma tendencia, lo que estamos percibiendo es que las condiciones de vida de los centroamericanos van a deteriorarse. Creemos que sí se podría provocar un incremento de los niveles de pobreza. Bien, muchísimas gracias por estar en Focos, Abelardo. Al contrario, siempre es un placer acompañar, estamos para servirles. Con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos.